Aquella madrugada nadie imaginaba que sería la última vez que verían con vida a Jenny Rivera. Reía, bromeaba con su equipo, grababa videos y hasta planeaba su próxima gira como si el mundo no pudiera tocarla, pero algo detrás de esa sonrisa parecía inquietarla. Lo que pasó después fue devastador. La noticia paralizó a millones. Un avión desaparecido, restos entre la maleza, ningún sobreviviente. Las autoridades dijeron que fue una falla técnica, algo rápido, inevitable. Pero desde el primer momento, las dudas comenzaron a surgir. ¿Qué hacía ese avión en el aire, si ya antes había reportado fallas? ¿Por qué volaba en plena madrugada, a toda velocidad y sin una revisión previa completa? ¿Y por qué Jenny insistió en volar, si su instinto le decía que algo andaba mal? Lo que muchos no saben es que días antes del accidente, Jenny había sostenido una discusión fuerte con un personaje de alto perfil. No era un productor, ni un ejecutivo. Era alguien que no solía aparecer en las cámaras, pero que movía hilos en la sombra. Un nombre que cada vez suena más fuerte cuando se habla de lo que ocurrió. Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie. Según una fuente cercana a la familia, Jenny recibió mensajes amenazantes en su celular, capturas que desaparecieron, correos que fueron eliminados. Incluso su propio guardaespaldas notó que alguien los estaba siguiendo días antes del último concierto. Lo más extraño ocurrió esa misma noche. Testigos aseguran que Jenny pidió cambiar de avión, que algo no le gustaba, pero no había otra opción. Estaba sola, rodeada de compromisos y con una agenda apretada. Abordó sin saber que ese vuelo marcaría el final de todo. Y luego está el expediente, el que se filtró meses después, en el que se reveló que agentes del FBI habían estado intentando contactar a Jenny días antes del accidente. Querían advertirle, o al menos, eso dijo su ex-manager. Ella nunca los atendió. Tal vez no tuvo tiempo, o tal vez ya era tarde. La teoría que más ha tomado fuerza en los últimos años es que Jenny sabía demasiado, que había sido testigo de algo que no debía ver. Reuniones privadas, contratos sin firma, transferencias millonarias por conciertos en lugares donde nadie cantaba gratis. Y en ese mundo, donde el silencio vale más que cualquier fama, Jenny se convirtió en una amenaza. La Barbie no era un simple capo. Tenía poder, contactos, dinero y, según declaraciones de testigos protegidos, manejaba una red de artistas que se presentaban en fiestas clandestinas, muchas veces sin saber para quién estaban cantando, y otras, con pleno conocimiento de a quién se estaban entregando. Jenny no fue la excepción, pero fue la única que intentó salirse, que dijo basta, y esa decisión pudo haberle costado la vida. El informe final del accidente señaló una falla en el estabilizador horizontal del avión, pero nunca se explicó por qué nadie intervino antes, sabiendo que esa aeronave tenía antecedentes. Nadie asumió responsabilidad, y lo más curioso es que, a pesar del siniestro, los registros de mantenimiento desaparecieron del sistema. Pepe Garza, con la mirada tensa y el gesto contenido, reveló tiempo después que esa entrevista nunca fue publicada completa. Algunas partes, según él, fueron eliminadas por seguridad. Otras, simplemente, desaparecieron. Lo que sí quedó grabado fue la desesperación de Jenny, una mujer acorralada, consciente del peligro que la rodeaba, pero aún así decidida a contar su verdad. Jenny tenía miedo, pero también una misión. Había comenzado a escribir un libro, una especie de autobiografía no autorizada por nadie más que por ella misma. En esas páginas, pretendía desnudar no solo su vida personal, sino todo lo que había vivido tras bambalinas: las fiestas, los abusos, los compromisos forzados, las conexiones que la asfixiaban. Ese manuscrito, según fuentes cercanas, fue enviado a su abogado de confianza en Los Ángeles, pero tras el accidente, nunca se volvió a saber de él. El accidente ocurrió apenas horas después de ese último concierto en Monterrey. La avioneta Learjet 25 en la que viajaba se desplomó de manera tan violenta que no dejó restos reconocibles. Lo extraño es que, hasta hoy, no existe una conclusión técnica definitiva sobre lo ocurrido.
Se habló de una pérdida de control por parte del piloto, de fallas estructurales, incluso de turbulencias. Sin embargo, los informes oficiales siempre estuvieron plagados de vacíos, tachones y páginas faltantes. Los rumores crecieron cuando se supo que la empresa propietaria de la aeronave ya había tenido problemas con la FAA en años anteriores. Aeronaves mal mantenidas, pilotos sin certificaciones válidas, aviones con historial de incidentes. Jenny, que solía cuidar cada detalle, no habría aceptado viajar en esas condiciones si no hubiera existido una presión enorme detrás. Y fue justo en medio de ese caos cuando se filtró otra pieza clave. Una serie de correos electrónicos entre miembros de seguridad aérea y agentes federales que, supuestamente, advertían de una potencial amenaza contra una figura pública relacionada con investigaciones sobre lavado de dinero y cárteles. Aunque el nombre no se menciona directamente, las fechas, lugares y características encajan a la perfección con el perfil de Jenny Rivera. A partir de allí, surgió una nueva línea de investigación, la posibilidad de que el accidente no fuese fortuito, sino un acto deliberado, una ejecución encubierta disfrazada de tragedia aérea. Un castigo ejemplar para quien, según algunos informes, habría roto el pacto de silencio con los poderosos. En medio de todo esto, uno de los técnicos encargados de revisar el avión antes del despegue desapareció misteriosamente al día siguiente. Su nombre fue omitido del registro de personal y las cámaras del hangar donde fue preparado el vuelo presentaron fallos técnicos durante más de 2 horas, justo cuando se realizaron los últimos ajustes. La familia Rivera nunca obtuvo respuestas claras. Los abogados solicitaron en repetidas ocasiones los documentos completos de la investigación, pero gran parte del expediente fue declarado confidencial por autoridades mexicanas y estadounidenses. Algunos fragmentos llegaron a filtrarse en redes y foros alternativos, donde internautas obsesionados con el caso comenzaron a cruzar datos, fechas, nombres, vuelos y llamadas. Uno de esos hallazgos fue particularmente inquietante. Una llamada realizada desde un número satelital a un contacto en Sinaloa, apenas 30 minutos antes del despegue. La voz, distorsionada, mencionó el nombre Jenny y la palabra final. ¿Quién estaba al tanto de lo que ocurriría? ¿Qué sabía Jenny que no debía salir a la luz? Muchos piensan que ella intentó proteger a los suyos con silencio. Otros creen que dejó mensajes ocultos en canciones, entrevistas y publicaciones. Pero lo que nadie puede negar es que detrás de su muerte hay demasiadas preguntas sin responder, demasiadas piezas que no encajan, demasiados intereses tocados por una mujer que solo quiso cantar, y terminó siendo una amenaza para todo un sistema. Porque cuando alguien con poder decide callarte, a veces no basta con una amenaza, y en el mundo que Jenny conoció, la muerte era solo otro método de censura. Poco después de la caída del avión, se intensificaron las versiones sobre posibles irregularidades en la cadena de mando que supervisaba el vuelo. Se descubrió que el piloto principal había estado implicado en varios incidentes menores en vuelos anteriores, pero nunca había sido sancionado formalmente, lo que levantó sospechas sobre la negligencia o incluso la complicidad. A esto se sumó que los controles de mantenimiento de la aeronave presentaban documentos alterados y fechas falsificadas. En los días posteriores, algunos testigos afirmaron haber visto movimientos extraños alrededor del hangar donde se encontraba la avioneta en las horas previas al vuelo. Personas no identificadas entraron y salieron apresuradamente, y cámaras de seguridad captaron imágenes borrosas de vehículos que nunca fueron registrados oficialmente. Estas anomalías alimentaron teorías de sabotaje cuidadosamente planeado. Mientras tanto, en la esfera política y judicial, hubo presiones para cerrar el caso rápidamente. Documentos oficiales fueron sellados y varios funcionarios que intentaron profundizar en la investigación reportaron haber recibido amenazas veladas. Este ambiente de silencio obligó a la familia Rivera a buscar apoyo en organismos internacionales,
pero los avances fueron mínimos y fragmentados. Además, fuentes cercanas a la investigación filtraron que ciertos mensajes interceptados en comunicaciones clandestinas sugerían que la muerte de Jenny habría sido un mensaje para aquellos que consideraran traicionar pactos secretos dentro del mundo del narcotráfico y la industria musical. Esta idea cobró fuerza cuando se supo que otros artistas que habían mostrado interés en desvincularse o denunciar ciertas situaciones también comenzaron a recibir amenazas. Una de las teorías más inquietantes indica que la cantante habría estado preparando un proyecto audiovisual que expusiera parte de estas verdades ocultas con nombres, fechas y testimonios. Varios allegados aseguran que Jenny estaba dispuesta a dar un paso al frente, arriesgándolo todo para limpiar su imagen y la de otros colegas atrapados en esa red oscura. Sin embargo, el fatal accidente puso fin a ese sueño y sembró la duda sobre cuántas historias quedaron enterradas con ella en ese vuelo. Los especialistas en seguridad aérea coinciden en que las condiciones en las que cayó el avión, con una falla tan específica en el estabilizador horizontal, requieren una intervención muy precisa, lo que dificulta la teoría del accidente fortuito. Por eso, muchos creen que alguien con conocimiento técnico y recursos tuvo que estar involucrado para garantizar que ese vuelo nunca llegara a su destino. Y aunque el caso oficialmente quedó cerrado, la sombra de ese posible sabotaje persiste como una herida abierta en la memoria colectiva. Jenny Rivera no solo fue una estrella musical, fue una mujer que desafió al sistema, que se negó a ser silenciada por miedo o imposiciones y que pagó el precio más alto por ello. Su historia trasciende la música y nos recuerda que a veces el brillo del escenario oculta los peligros que acechan detrás del telón. Tras el accidente, comenzaron a surgir informes de inteligencia que señalaban la posible participación de un grupo distinto al inicialmente investigado. Este grupo, con intereses encontrados dentro del narcotráfico, podría haber utilizado el trágico suceso para enviar un mensaje interno de poder y control. Algunas fuentes indicaron que Jenny Rivera, por su cercanía con ciertos personajes, había pisado terreno peligroso sin saberlo, convirtiéndose en una pieza clave involuntaria en esa lucha clandestina. En paralelo, el círculo más cercano a la cantante empezó a notar comportamientos extraños en sus colaboradores habituales. Varios asistentes y miembros del staff comenzaron a desaparecer o a alejarse de los eventos sin dar explicaciones claras. Se hablaba de llamadas anónimas, vigilancia constante y un ambiente cargado de paranoia que lentamente fue aislando a Jenny en su propio entorno profesional. Una de las versiones más inquietantes refiere que en las semanas previas al accidente, Jenny intentó comunicarse con autoridades federales mexicanas, buscando protección o alguna forma de respaldo, pero recibió respuestas evasivas o nulas. La falta de apoyo reforzó la idea de que había intereses poderosos que preferían que su historia terminara de manera abrupta y definitiva. Además, algunos familiares revelaron que la cantante había modificado sus planes de viaje en varias ocasiones, intentando evitar ciertos vuelos o rutas específicas, lo que sugiere que ella misma percibía un peligro latente y trataba de esquivarlo. Sin embargo, el destino pareció cerrar el cerco en la madrugada fatídica, cuando el avión cayó sin oportunidad de rescate. Los análisis técnicos posteriores al accidente indicaron que el avión presentaba señales claras de manipulación en varios sistemas, no solo en el estabilizador, lo que reforzó las dudas sobre la versión oficial. Expertos en aviación, al revisar la información, coincidieron en que era poco probable que todos esos fallos fueran fruto de la casualidad o el descuido. Por otra parte, la prensa comenzó a recibir filtraciones que vinculaban el caso con otros incidentes similares en la región, donde figuras públicas y artistas del mundo grupero habían sufrido amenazas o atentados que nunca se aclararon. Estos patrones repetitivos sugerían una red más amplia de intimidación y violencia que afectaba a quienes osaban desafiar las reglas no escritas de ese oscuro ambiente.
Después del trágico suceso, comenzaron a surgir testimonios de personas cercanas a la industria que confesaron haber recibido advertencias para mantenerse al margen de ciertos temas relacionados con la cantante y sus vínculos con personajes del narcotráfico. Estos testimonios, aunque fragmentarios y a veces contradictorios, delinearon un ambiente de miedo latente que afectaba no solo a Jenny, sino a muchos artistas del género regional. En ese contexto, varios productores y promotores empezaron a distanciarse discretamente, temiendo verse involucrados en conflictos peligrosos. Este aislamiento progresivo hizo que Jenny enfrentara sola las amenazas y presiones, debilitando sus opciones para protegerse o para denunciar abiertamente lo que sabía. Paralelamente, la familia Rivera decidió guardar silencio ante los medios, buscando preservar la privacidad y evitar mayor exposición. Pero internamente vivían con la preocupación constante de que alguien pudiera repetir la historia trágica. Sus palabras en entrevistas fueron cuidadosas y en ocasiones dejaron entrever la profunda tristeza y el peso de las sospechas que cargaban. Por otro lado, algunos investigadores independientes y periodistas comenzaron a indagar en los movimientos financieros vinculados a los eventos en los que Jenny participó, detectando irregularidades que apuntaban a una red de lavado de dinero que atravesaba varias ciudades y conectaba a empresarios con narcotraficantes. La cantante, según estos informes, estaba en medio de un entramado mucho más complejo del que parecía en la superficie. En las semanas posteriores a la tragedia, surgieron rumores de una posible filtración de información que habría precipitado la decisión de silenciar a Jenny de manera definitiva. Aunque nunca hubo pruebas contundentes, esta teoría alimentó la versión de que su muerte no fue un accidente, sino un acto calculado para evitar que su voz revelara secretos peligrosos. A medida que pasaban los años, la figura de Jenny Rivera se transformó en un símbolo no solo de talento musical, sino también de resistencia frente a un mundo donde la fama puede ser un arma de doble filo. Su legado artístico sigue intacto, pero la sombra de lo ocurrido aquella noche permanece, recordándonos que tras el brillo de los reflectores, muchas veces se ocultan historias que nadie se atreve a contar. En los meses que siguieron al accidente, un halo de misterio rodeó la investigación oficial. Los expertos en aviación cuestionaron públicamente la rapidez con que las autoridades cerraron el caso, sin dar acceso libre a los registros completos del vuelo ni permitir inspecciones independientes en profundidad. Esta opacidad alimentó la desconfianza entre familiares, seguidores y especialistas que exigían respuestas claras sobre las verdaderas causas del siniestro. Mientras tanto, en los pasillos del poder comenzaron a circular versiones no oficiales sobre la presión ejercida por ciertos grupos interesados en evitar que la verdad saliera a la luz. Algunos testigos que antes se mostraban dispuestos a declarar, desaparecieron o cambiaron su testimonio bajo circunstancias nunca explicadas. La percepción de un encubrimiento organizado creció, dando paso a la idea de que la muerte de Jenny fue parte de un plan mayor para silenciar voces incómodas. Paralelamente, la música de Jenny Rivera cobró un significado más profundo para su público. Sus canciones, que ya eran himnos para muchas personas, se convirtieron en símbolos de lucha contra la injusticia y la impunidad. Festivales y homenajes se multiplicaron, y nuevos artistas emergentes rindieron tributo a su valentía, manteniendo vivo su recuerdo y la crítica social que ella había representado. Por otro lado, algunos medios comenzaron a investigar el papel de ciertas figuras del narcotráfico que podrían haber tenido interés en influir en su destino. La conexión con Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, fue retomada una y otra vez, vinculándola no solo con la fiesta donde se estrecharon lazos, sino también con una posible cadena de eventos que culminó en su trágico final. Se revelaron supuestas grabaciones y documentos filtrados que apuntaban a la existencia de una red que controlaba y manipulaba a varios artistas, usando la música como fachada para operaciones ilícitas. En este contexto, la familia de Jenny decidió fortalecer su legado más allá de la música,
promoviendo campañas de apoyo a víctimas de violencia y abusos, y denunciando públicamente la vulnerabilidad a la que se enfrentan quienes desafían a estructuras criminales poderosas. Así, su historia trascendió las fronteras del entretenimiento para convertirse en una causa social y un llamado a la justicia. Poco después del accidente, surgieron testimonios inéditos de personas cercanas a Jenny que revelaron cómo la cantante había cambiado su rutina y su círculo de confianza. Amigos cercanos notaron que Jenny evitaba ciertos lugares y personas y que sus decisiones profesionales se volvían cada vez más cautelosas. No era solo paranoia, era la reacción de alguien que sentía el peso de amenazas reales. Incluso llegó a contratar seguridad privada para sus desplazamientos, algo poco común en su vida hasta ese momento. Al mismo tiempo, se descubrió que varios de los contratos para presentaciones privadas que Jenny había firmado durante ese último año tenían cláusulas poco habituales, con condiciones estrictas que parecían diseñadas para proteger a ciertos intereses. Estas cláusulas incluían restricciones en cuanto a quién podía tener acceso a la cantante y control sobre sus movimientos en los eventos, lo que levantó sospechas sobre la influencia de terceros en su carrera. Mientras la presión aumentaba, algunos aliados en el mundo del espectáculo y la política comenzaron a distanciarse, temerosos de verse involucrados en asuntos que trascendían lo artístico. Esta soledad creciente marcó un punto de quiebre para Jenny, quien, pese a ello, mantenía la esperanza de que su música y su voz seguirían siendo un medio para expresar la verdad y luchar contra las injusticias que la rodeaban. La combinación de estos factores creó un ambiente tenso y frágil, donde cualquier paso en falso podía desencadenar consecuencias irreversibles. Y fue en ese contexto que la noche del fatídico vuelo, muchas de las señales que podrían haber anticipado la tragedia se pasaron por alto o se ignoraron deliberadamente, dejando que el destino jugara su parte en uno de los capítulos más oscuros de la historia del regional mexicano.